Hoy día venimos a presentarle en su proyecto, el cual tenemos el tema de cuál es situación jurídica subjetiva. Somos el grupo 2. ¿Qué es un derecho subjetivo? Prácticamente nos referimos al conjunto de potestades, libertades, facultades jurídicas poseen los individuos y también se sustenta en cualquier razón admisible. También este derecho es como la naturaleza, el acuerdo mutuo de contratos o ordenamientos jurídicos. Por ejemplo, tenemos una libertad de expresión, un culto de derechos familiares que establecen vínculos entre todos los ciudadanos, el derecho a la propiedad, al libre ejercicio de la política, libre asociación, etcétera. Los derechos del autor también podemos ser comercial, este, de una propiedad, al libre ejercicio de la compra y venta, etcétera. Las características de derecho subjetivo simplemente se habla de un derecho subjetivo si existe una relación jurídica. Nace por medio de una norma jurídica, ya que sea una ley o un contrato, implica la libre toma de decisiones de los seres humanos, incluye las tradiciones culturales de los hombres, por la cual toma decisiones que haya una delgada línea que separa lo correcto y lo incorrecto. Y también nos da a entender que en cuanto a todo lo que venimos diciendo se conoce como el derecho subjetivo, es una nación metafísica o histórica que ya se hace de tratar o no un problema, aunque sea de carácter histórico, el derecho subjetivo no tan solo es de, de su noción. También tenemos, mi punto de partida es la consideración de la doctrina de un jurista, que siempre nos presenta como un derecho subjetivo que es privado, como el derecho romano jurista, como el jurista Gallo, dice que el párrafo de instituciones de las cosas de algunas corporales o incorporales puede ser de forma que se produzca el tránsito a un concepto de derecho subjetivo para entendido de forma como cualidad moral o concepto de la misma cosa, en caso ya se desearía intentar declarar ahora. Ahí tenemos el siguiente punto, que es el punto 1.2, que es antecedentes conceptuales de la siguiente forma jurídica subjetiva, donde va a hablar mi compañera Nicole Palanis. Buenas noches. Lo que a mí me ha tocado es antecedentes conceptuales de la situación jurídica subjetiva. La crisis de independencia desatada en 1808 alteró en pocos años la configuración de la monarquía española. De hecho, se quebró de tal modo que ni siquiera la definición de la nación española, como la reunión de los españoles de ambos hemisferios, presente en el primer artículo de la nueva Constitución, logró convencer a aquellos que habían ido tomando conciencia de la trascendencia que había podido tener la crisis por la consecuencia de las apariciones políticas y económicas que llevaban años en rebelión. La Revolución Francesa es el nombre genérico para desintegrar los acontecimientos políticos que tuvieron por epicentro la ciudad de París desde enero de 1789, fecha que convocatoria Real de los Estados Generales, hasta el 18 Brumario, día del comienzo del consulado de Napoleón. La Revolución Francesa fue el entretenimiento de dos tendencias humanas muy poderosas: la tradición secular, enraizada al principio de la legalidad hereditaria, y la evasión inmobiliaria, que rebasando barreras y obstáculos se abrió a cauce para dar curso a la realización del principio electivo, o para expresarlo en términos de Alexias Tocqueville. Este fue el enfrentamiento entre el antiguo régimen y el nuevo régimen. Así la recibieron Albert Martínez en la Revolución Francesa, Andrés Maurius de Historia de Francesa y Albert A. Fincher de Historia de Europa. La Francia continental expandida, su poder con las colonias ultramarinas, Luisiana, Canadá, la posesión de las Antillas y en África, etc. En el interior, por el contrario, está la falta del poder ejecutivo eficaz, de impuestos equitativos, de consejo social, la solidaridad entre las distintas partes del cuerpo social, la libertad política
de ideales comunes para la acción colectiva, refiriéndose al mal interior, anotada con aciertos el historiador Elbert Fincher, 10 siguientes, privilegiado medieval, vales e inútiles que corrían todos los miembros de su cuerpo político. De esto y más, mi compañero seguirá hablando. Buenas. A continuación, le vamos a enseñar lo que es la Revolución Francesa y sus acontecimientos y la línea de tiempo. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia mundial, ya que supuso el paso de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea y el mayor cambio político y social que se ha conocido nunca en Europa. Se produjo a finales del siglo XVIII, exactamente en el año 1789. Por aquella época, en Francia gobernaba el rey Luis XVI. Era una monarquía absoluta, es decir, el rey tenía todo el poder y podía tomar todas las decisiones que le diera la gana sin tener que rendir cuentas a nadie. Gracias a este poder, Luis XVI y todos los nobles que le apoyaban tenían grandes riquezas y grandes privilegios. Mientras tanto, el pueblo llano, la burguesía, la gente normal, como los abogados, médicos, artesanos, comerciantes o campesinos, tenían que pagar muchos impuestos y vivían, la gran mayoría, en la miseria. Hartos de esta situación, las clases sociales más desfavorecidas formaron una Asamblea Nacional y se comprometieron a escribir una constitución donde se recogieran los derechos y deberes de todas las clases sociales de manera más justa e igualitaria. A partir de ese momento, comenzaron violentos disturbios. El 14 de julio de 1789, en París, la capital de Francia, una gran masa de gente se dirigió a la Bastilla para liberar a todos los encarcelados que se habían opuesto al rey. Este asalto se convirtió en el símbolo de la revolución. En el resto del país también hubo muchas revueltas y los campesinos se rebelaron violentamente contra los nobles, saqueando y destruyendo sus castillos. La Asamblea Nacional tomó el poder y gobernó basándose en tres grandes ideas: la libertad, la igualdad y la fraternidad. Los nuevos gobernantes escribieron un documento muy importante, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, antecedente de la Constitución que se aprobó 2 años después. El pueblo francés destronó al rey Luis XVI, y tanto él como la reina María Antonieta, su esposa, fueron decapitados en la guillotina. Las consecuencias de la Revolución Francesa fueron muchas, pero lo más importante fue que acabó con la desigualdad entre las clases sociales, que se establecieron nuevos derechos para los ciudadanos y que se difundieron las ideas democráticas al resto de los países de Europa. La verdad es que conociendo el pasado se entiende mejor el presente y se mejora el futuro, ¿no os parece? Adiós amigos. Ah, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Bueno, siguiendo, vamos a hablar sobre los antecedentes conceptuales. Los estados constitucionales modernos, al menos aquellos que se precien de serlo, deben contar en su ordenamiento jurídico con formas efectivas para la tutela de los derechos fundamentales o humanos de las personas. Por tal motivo, el Estado mexicano, sin dejar pasar más tiempo, el día 10 de junio del año del 2011 publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma más trascendental que en materia de derechos humanos se haya visto a lo largo de la existencia de nuestra Carta Magna, viendo la obra que en las siguientes líneas se reseña un claro ejemplo de la inquietud que destacados académicos, juristas,
todos han tenido con relación a la difusión y conocimiento sobre el tópico de los derechos fundamentales en nuestro país en relación a la difusión del tópico de los derechos fundamentales en nuestro país. Hablaremos sobre los tratados. En Ecuador depende principalmente de las exportaciones al petróleo. Sin embargo, cuenta con bienes nacionales exportables reconocidos en el exterior de alta calidad y buen precio. El sector, el sector florícola forma parte de los bienes no tradicionales primarios, siendo de este grupo el más representativo. Esta industria se ha desarrollado significativamente eh, a través de los años debido a distintos factores. A pesar de ello, se ha empezado a evidenciar un decrecimiento a partir del 2015, situación que pone en una posición de incertidumbre a los exportadores, quienes expresan que en el país ya no es negocio trabajar en este sector. Las exportaciones de flores han presentado importantes auges que han contribuido de manera considerable en la balanza comercial. Por tal motivo, el objetivo principal de este estudio es realizar un análisis comercial de las variaciones que ha presentado en esta industria y de qué manera han influido los tratados internacionales en cambios en el periodo del 2010 al 2020. Esta investigación es analítica, cualitativa, ya que a través de las estructuras en medio de gráficos y de la investigación teórica pertinente se identificarán los factores preponderantes que han sido causa de crecimientos y descensos. El estudio concluye que la renuncia del eh, ADEA es el principal factor que ha generado desventajas en las exportaciones de los últimos años del periodo de análisis. El siguiente tema vamos a hablar sobre un análisis jurídico, sobre un caso. Hablaremos sobre el análisis jurídico del matrimonio de parejas del mismo sexo en relación al ordenamiento jurídico ecuatoriano y los nacionales. Lo que vamos a hablar en el presente estudio se enfocó en el análisis jurídico de matrimonio de parejas del mismo sexo. El derecho a matrimonio es una necesidad para el pleno desenvolvimiento de las personas que elijan casarse y que espera contraer felicidad y protección con dicha decisión, sin importar si son heterosexuales, homosexuales o de otra preferencia sexual.